matriz de datos contiene toda la información de la muestra, pero resulta difícil de interpretar, por lo que para sintetizar y resumir esa información se realizan varias tareas que empiezan por la clasificación de los valores. Esta clasificación consiste en ordenar los valores de menor a mayor cuando existe un orden entre dichos valores, o simplemente en reunir los valores iguales cuando no hay un orden entre ellos. En las variables cuantitativas, cuando el número de valores distintos es muy grande, estos suelen agruparse en intervalos que se conocen como clases, y posteriormente estas clases se ordenan también de menor a mayor. En este ejemplo tenemos una muestra de 10 individuos en los que se ha medido la estatura. Como se trata de una variable cuantitativa, la clasificación consiste primero en poner todos los individuos que tienen la misma estatura juntos y después en ordenar las estaturas de menor a mayor. Y a continuación, si hay valores repetidos, contaremos la frecuencia de repetición de cada estatura y cuántas estaturas caen en cada uno de los intervalos que hayamos definido en caso de agrupar los datos. Por ejemplo, la primera estatura se repite 2 veces y por tanto diremos que tiene frecuencia 2. La segunda estatura se repite 3 veces y diremos por tanto que tiene frecuencia 3, y así sucesivamente. Existen distintos tipos de frecuencias que pueden calcularse a partir de la muestra. Dada una muestra de tamaño n de una variable x, para cada valor de la variable x sub i observado en la muestra, se pueden calcular las siguientes frecuencias. La frecuencia absoluta, que se representa como n minúscula sub i, es el número de individuos de la muestra que presentan el valor x sub i, es decir, es el número de veces que se repite dicho valor. La frecuencia relativa, que se denota f minúscula sub i, es la proporción de individuos de la muestra que presentan el valor x sub i. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Cuando se multiplica por 100, se convierte en un porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada, que se escribe n mayúscula sub i, es el número de individuos de la muestra que presentan un valor menor o igual que x sub i. Se calcula, por tanto, acumulando las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a x sub i, y de ahí su nombre. Por último, la frecuencia relativa acumulada, que se escribe f mayúscula sub i, es la proporción de individuos de la muestra que presentan un valor menor o igual que x sub i. Puede calcularse acumulando las frecuencias relativas de los valores menores o iguales que x sub i, o bien dividiendo la frecuencia absoluta acumulada de x sub i entre el valor del tamaño de la muestra. Al igual que la frecuencia relativa, si se multiplica por 100 se obtiene el porcentaje acumulado. Normalmente las frecuencias muestrales se suelen organizar en forma de tabla, en la que cada fila corresponde a un valor de la variable o a un intervalo de valores. Estos valores se ordenan siempre que sea posible de menor a mayor, y cada columna corresponde a una frecuencia. Así, por ejemplo, en la primera columna se suelen colocar los valores de la variable, en la segunda la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores, en la tercera columna la frecuencia relativa, en la cuarta columna la frecuencia absoluta acumulada y en la última columna la frecuencia relativa acumulada. Esta tabla se conoce como tabla de frecuencias o bien distribución muestral de frecuencias. En este ejemplo se han tomado 25 matrimonios en los que se ha medido el número de hijos que tenían. Se trata de una variable cuantitativa discreta, puesto que solo puede tomar valores enteros positivos, y además en la muestra solo aparecen 5 valores distintos que son 0, 1, 2, 3 y 4 hijos, por lo que no es necesario agrupar los datos en intervalos. Para construir la tabla de frecuencias, se comienza por el recuento de frecuencias absolutas. Como puede observarse en la muestra, hay 2 matrimonios que presentan 0 hijos, y por tanto la frecuencia absoluta del 0 diremos que es 2. El 1 aparece 6 veces, es decir, hay 6 familias que tienen un hijo, y por tanto la frecuencia absoluta del 1 es 6. El 2 aparece 14 veces, el 3 aparece 2 veces, y por último el 4 aparece una vez. Si se observa, la suma de las frecuencias absolutas tiene que coincidir con el tamaño de la muestra, que en este caso es 25. Una vez calculada la columna
correspondiente a las frecuencias absolutas, pasamos a calcular el resto de las frecuencias. Para calcular las frecuencias relativas, tendremos que dividir cada una de las frecuencias absolutas por el tamaño de la muestra, que es 25. Por ejemplo, la frecuencia relativa del 0 es 2 dividido entre 25, lo que nos da 0,08. Y esta es la proporción de matrimonios de la muestra que tienen 0 hijos. Si esto lo multiplicamos por 100, tendríamos un 8%. Es decir, hay un 8% de matrimonios en la muestra que no tienen hijos. Y lo mismo haríamos para el resto de los valores. 6 dividido entre 25 nos da 0,24, 14 dividido entre 25 nos da 0,56, 2 dividido entre 25 nos da 0,08 y 1 entre 25 nos da 0,04. Al final, si sumamos todas las frecuencias relativas, tenemos que obtener un 1. A continuación pasaríamos a calcular las frecuencias absolutas acumuladas, n mayúscula sub i. Para ello, la frecuencia absoluta acumulada del 0 sería el número de matrimonios en la muestra que tienen 0 o menos hijos. Está claro que menos de 0 hijos no se puede tener, así que en este caso la frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta del 0. La frecuencia absoluta acumulada del 1 sería el número de matrimonios que tienen 1 o menos hijos. De manera que habría que acumular el número de matrimonios que tienen un hijo, que es 6, más el número de matrimonios que tienen menos de un hijo. En este caso, que tienen 0 hijos, ¿no? Sumaríamos 6 más 2 y tendríamos un 8. Y esta sería la frecuencia absoluta acumulada del 1. Y así sucesivamente haríamos para el resto de todos los valores. Existe una forma más rápida de calcular las frecuencias absolutas acumuladas, que consiste en a la última frecuencia absoluta acumulada calculada se le suma la frecuencia absoluta del siguiente valor y obtenemos la frecuencia absoluta acumulada de ese valor. Por ejemplo, si a 8 le sumamos 14, obtenemos 22. Si a 22 le sumamos 2, obtenemos 24. Y si a 24 le sumamos 1, obtenemos 25. Obsérvese que la última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el tamaño de la muestra, porque al final tendremos que haber acumulado a todos los individuos. Finalmente se calculan las frecuencias relativas acumuladas, f mayúscula sub i. Se pueden calcular bien acumulando las frecuencias relativas del mismo modo que se han acumulado las frecuencias absolutas, o bien a partir de la columna de frecuencias absolutas acumuladas, dividiendo por el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si dividimos 2 por 25 obtenemos 0,08, que sería la frecuencia relativa acumulada del 0. Y sería la proporción de individuos de la muestra, la proporción de matrimonios que tienen 0 o menos hijos. Si dividimos 8 entre 25, obtenemos 0,32. Sería la proporción de matrimonios de la muestra que tienen 1 o menos hijos. Y así sucesivamente. 22 entre 25, 0,88, 24 entre 25, 0,96 y 25 entre 25, 1. Como se ve, la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. En este otro ejemplo, se han medido las estaturas de 30 estudiantes universitarios. Ahora se trata de una variable cuantitativa continua, y como siempre ocurre con este tipo de variables, el número de valores distintos que aparece en la muestra suele ser demasiado grande, por lo que se suele agrupar en intervalos. En este caso hemos optado por construir 5 clases o intervalos, desde el 150 hasta el 200, con amplitud 10 cada una de ellas. La primera clase sería de 150 a 160 centímetros, la segunda de 160 a 170 centímetros, la tercera de 170 a 180, la cuarta de 180 a 190 y la última de 190 a 200. El cálculo de frecuencias absolutas es similar al caso anterior, salvo que ahora no se cuenta el número de estaturas que se repiten, sino el número de estaturas que caen dentro de cada intervalo. Por ejemplo, la frecuencia absoluta del intervalo que va de 150 a 160 es 2, porque en la muestra hay dos personas que tienen una estatura entre 150 y 160. Hay una que mide 158 centímetros y otra que mide 154. Una vez calculadas las frecuencias absolutas, el resto de frecuencias se calculan de manera idéntica a como se ha mostrado para el caso de datos no agrupados. Cada intervalo de agrupación de datos se denomina clase, y al centro del intervalo se le conoce como marca de clase. Cuando se decide agrupar los datos en clases, hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar,
el número de intervalos no debe ser muy grande ni muy pequeño. Si hay muchos intervalos, la tabla será enorme y no sintetizará bien la información de la muestra, mientras que si tomamos muy pocos intervalos, su amplitud será muy grande y se perderá gran parte de la información que contiene la muestra, ya que cuando un individuo se cuenta dentro de un intervalo, pierde su valor particular y pasa a ser representado por la marca de clase. Una regla orientativa es tomar un número de intervalos próximo a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En segundo lugar, los intervalos no deben solaparse, ya que de lo contrario se correría el riesgo de que algún individuo cayese en dos intervalos distintos. Por eso, se suelen construir intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, o al revés, pero siempre siguiendo el mismo criterio. Y también debe cubrir todo el rango de valores, ya que de lo contrario se correría el riesgo de que algún individuo no cayera en ningún intervalo y quedara sin contarse. Por último, el valor más pequeño siempre debe caer en el primer intervalo y el más grande dentro del último. En este otro ejemplo se ha medido el grupo sanguíneo de un grupo de 30 personas. Ahora se trata de un atributo nominal, de manera que no hay orden entre sus valores. Pueden ordenarse de cualquier manera en la tabla de frecuencias. Aquí los hemos ordenado primero el grupo 0, después el grupo A, después el grupo B y después el grupo AB. Pero podríamos haber elegido un orden totalmente diferente. El cálculo de las frecuencias absolutas se realiza de manera idéntica a los casos anteriores. Se trata de contar simplemente el número de veces que se repite cada uno de los grupos sanguíneos en la muestra, con la única particularidad de que en este caso no tiene sentido calcular las frecuencias acumuladas. ¿Te imaginas por qué?